Somos Coparmex. Cumplimos 95 años de historia, trabajando por el bien de México. Nos guían principios, valores y una visión humanista. Somos ciudadanos antes de ser empresarios y asumimos nuestro compromiso social para lograr un país mejor. Nacimos el 26 de septiembre de 1929 por iniciativa de un grupo de empresarios visionarios encabezados por Luis Quesada, en un México marcado por la creciente intervención estatal en la economía y en un mundo que enfrentaba la Gran Depresión en Estados Unidos. Y la UCEM tiene un lema que dice: sea usted un empresario con visión social anticipada. El ejemplo típico de ese empresario es precisamente don Luis Quesada, porque él siempre se preocupó y se anticipó para esa labor social empresarial. Por ejemplo, en los años 30 convocó a la flor innata de empresariado de Monterrey, banqueros, industriales, comerciantes, para decirles que atendieran, hicieran unas clínicas para la salud de los empleados, de los trabajadores. Dijo, porque si no lo hacemos ahorita, posteriormente va a venir el gobierno, lo va a hacer más caro y menos eficiente. Lo cual así fue que en 1943 vino el Seguro Social, ¿no? Luego, posteriormente, tuvo otra entrevista con las mismas gentes de Monterrey. Les dice, hay que hacer viviendas para los trabajadores. Y vino después el Infonavit. Don Luis Quesada, fundador de Coparmex, era hermano de mi abuela. O sea que en la genética también hay vocación de estas causas. Entonces, en mí y en la familia siempre ha habido la idea de que es importante sostener la comunidad, sostener a la ciudad y las causas de la ciudad. Así ha sido siempre. El objeto de la Confederación Patronal de la República Mexicana fue cuidadosamente delineado en 4 incisos fundamentales que resaltaban la importancia de su misión. Coparmex, desde que nace, en 1929, nace como un sindicato de empresarios para los empresarios, pero siempre preocupados por su entorno, ¿sí? Le hace por el bien común, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que Coparmex no vive solamente pensando en cuidar a la empresa y al empresario, sino cómo la empresa y el empresario sirve a su entorno en esa búsqueda, gestión del bien común. Creo que en Coparmex está la mejor gente, de verdad, la mejor gente en las empresas, la mejor gente que tiene una enorme convicción, y he aprendido de cada uno de ellos, de la misma gente del staff. He aprendido muchísimo de su convicción, de su compromiso, es una vocación. En marzo de 1930, asumió la dirigencia de Coparmex Leopoldo H. Palazuelos y comenzó una etapa de consolidación con la creación de centros patronales en diferentes ciudades del país. Lázaro Cárdenas, cuya visión socialista impactaba profundamente el rumbo del país, era el presidente de la República. La recién creada CTM, liderada por Vicente Lombardo Toledano, de corte socialista, promovió una confrontación que ponía en riesgo las inversiones. Tiempos modernos. El 5 de febrero de 1936, mientras en Nueva York Charles Chaplin estrenaba su película Tiempos modernos, en Monterrey, los empresarios preocupados por el embate del cardenismo contra la libre empresa se manifestaron en contra del comunismo y en defensa de las libertades. El lema de la Confederación era claro y contundente: no lucha de clases, sino colaboración de clases. A mi papá pues les tocó el cardenismo, ¿verdad? Que
por ejemplo, la industria, Cárdenas provocó la huelga aquella de vidrio plano en Vidriera Monterrey, ¿verdad? Y vino aquí y se le enfrentó don Ignacio Santos, porque usted está pensando que aquí los empresarios son extranjeros, todos somos mexicanos. No se equivoque usted. En 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuya creación Coparmex fue un gran impulsor y defensor. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en 1945. Los Panchos pavimentaban su camino a la fama, y Jorge Negrete protagonizaba la película Me he de comer esa tuna. Ese año, Mariano P. Suárez llegó a la presidencia de Coparmex y lo presidió hasta 1959. En esa época, la Confederación se dedicó con determinación a robustecer su doctrina y a impulsar la capacitación dentro de las empresas. Coparmex, si lo vemos en la historia, que siempre ha sido una organización fuerte, pero obviamente lo que representa ahora Coparmex en tantos centros empresariales, con tanta gente, me da uno mucho gusto de ver cómo se ha desarrollado. Una figura nacional, una figura que respeta muchísimo su opinión. Yo me atrevo a decir, todos reconocemos en Coparmex que es la conciencia del sector privado. Y yo me atrevo a decir que no nada más es la conciencia del sector privado, sino que es la vanguardia del sector privado. Es la que ha ido adelante dando los pasos cuando otros dentro del mismo sector privado o dentro de la sociedad no se atreven todavía a dar algunos pasos. La Coparmex lo hace. En 1960 se realizó el primer enlace transatlántico de televisión por satélite con el Telstar One. El avión supersónico Concorde realizó su primer vuelo y comenzó la construcción del Muro de Berlín. Ese año, Coparmex tenía su cuarto presidente, Roberto Guajardo Suárez, quien la dirigió hasta 1973. En noviembre de ese 1960, frente a la política estatista del presidente Adolfo López Mateos, Coparmex y otras organizaciones empresariales publicaron un desplegado histórico. Cuando López Mateos jalaba para un lado y jalaba para otro, ¿verdad? Y de repente se hacía sentir de derecha y se decía de izquierda, y sale el sector empresarial y entre ellos la Coparmex. ¿Qué huele? ¿Para dónde? Y me acuerdo de algún desplegado importante. Entonces los grandes impactos se hacían con desplegados en el periódico. Hoy pues, ni huellas queda de eso, ya son las redes sociales, pero me acuerdo de un gran desplegado. ¿Para dónde, señor presidente? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pero definas. ¿Sí? Esa es la Coparmex que nunca ha perdido vigencia. Luis Echeverría llegó a la presidencia en 1970. Promovió el nacionalismo revolucionario y el estatismo y abrió un frente contra los empresarios. Coparmex, presidida por Andrés Marcelo Sada, se erigió como una voz potente en defensa de las libertades de los ciudadanos y de sus agremiados. Frente a la tolerancia del gobierno hacia las huelgas, la ideologización de la educación y la amenaza del intervencionismo populista en materia económica. Ya teníamos ciertas discusiones con el gobierno del presidente Echeverría, porque hicimos algunas reuniones, o hicieron algunas reuniones en Monterrey. Después cuando Echeverría dijo que era en las juntas de Chipinque, que era una región ahí de Monterrey, que había que entrar con santo y seña y que eran reuniones secretas, etc. Incluso el asunto fue tan serio que en la Cámara de Diputados, dominada por el partido del PRI, entonces pidieron la declaración de Andrés Marcelo Sada como traidor a la patria, que es el delito más grave que hay en nuestra Constitución, es traidor a la patria. Y lo declararon traidor a la patria, pero ya no le hicieron nada. Entonces, así estaban las cuestiones de tensas en aquel entonces.
Y todo eso, lejos de asustarme, me motivaba, ¿no? En ese contexto de enfrentamiento, es asesinado el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973 y el empresario jalisciense Fernando Aranguren el 18 de octubre de ese mismo año por miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ahí fue el quiebre de una oposición intelectual, de una oposición de propuestas, a una verdadera oposición política. Y precisamente se necesitaba que la Coparmex estuviera en una actitud más combativa. Entonces, realmente ahí sí ya fue una polarización por el asesinato de él y de Fernando Aranguren, por la corriente que se estaba dando en los sindicatos. Entonces, afortunadamente terminó pronto el sexenio después de que se radicalizó la situación. Echeverría vino al duelo de don Eugenio y don Ricardo Margain Sosaya le leyó la cartilla y le dijo que era culpa de él y que no me acuerdo las palabras exactas, pero un discurso fuertísimo. Me tocó ser estudiante cuando asesinaron a don Eugenio Garza Sada en el 73. Me tocó hacer guardia y él fue velado en la sala mayor de rectoría del TEC. Ahí fuimos a hacer guardia todos los estudiantes, una guardia móvil inolvidable. 1978 fue un año marcado por la visita del Papa Juan Pablo II a México. Ese año, en pleno sexenio de José López Portillo, Manuel J. Cloutier, conocido como Maquio, asumió la dirigencia de Coparmex. Yo todavía era estudiante de la carrera de administración en la universidad cuando tomé un vuelo hacia Sinaloa y en el avión me tocó un señor gordo a mi lado con el cual empecé a establecer un diálogo un poco incómodo porque no cabía yo muy bien en mi lugar, pero empecé a tomar una atención muy particular porque se trataba de Maquio y me dio una cátedra completa de lo que era el ser empresario y demás, y me habló porque le pregunté ¿a qué te dedicas? Y me dijo, yo soy presidente de la Unión Nacional de Horticultores. Ya le pregunté qué era eso, ya me explicó y luego me dijo, pero también estoy en Coparmex, y me habló de Coparmex y me quedé muy bien impresionado y le dije, yo soy muy inquieto, pero ¿cómo le hago para participar en Coparmex? Y me dijo, bueno, es que tú eres muy joven, eres apenas vas a terminar tu carrera, pero alguna chamba te vamos a dar en Coparmex, nos vas a ayudar en alguna actividad. Un buen fin de semana fue a visitarnos allá en el 78 Maquio Cloutier y tuve la oportunidad de estar en una cena. Y en esa cena estábamos un grupo de muchachos y en esa cena me impresionó que yo le pregunté a Maquio que si qué es lo que estaba buscando, que no sabía yo de Coparmex, pero que estaba buscando Coparmex en el fondo. Y me dijo, queremos cambiar a México. Y eso me enganchó con la profundidad de su respuesta tan abierta, ¿no? Es decir, queremos cambiar todo lo que está mal en el país, ¿no? Y hay muchas cosas mal en el país. José Luis Cuadró relevó a Maquio en Coparmex y enfrentó el final del sexenio de José López Portillo, un presidente que había comenzado proponiendo la alianza para la producción, con facilidades para las empresas, y terminó con una profunda crisis y acciones contra los empresarios, como la estatización de la banca. A mí me tocaron, porque así lo quiso Dios, me tocaron dos etapas muy difíciles. En Canaco, Nuevo León, los últimos 2 años de Echeverría, cuando se vuelve loco, ¿verdad? Y en Coparmex, México, los últimos 2 años de López Portillo, cuando se vuelve loco también, ¿verdad? Yo me llevaba bien con él, era un buen contacto con él, con los empresarios, ¿sí? Pero ya en la presidencia, los primeros 3 años fueron miel de abeja y los últimos 2 años fueron vinagre, terrible. Yo he visto a mi padre llorar 2 veces en la vida. Una cuando murió mi hermano y la otra cuando la expropiación de la banca.
con José López Portillo. Pero es tan vívido el recuerdo porque en el momento en que lo estábamos escuchando en la radio, mi papá se sale de la casa, que había unas escaleras afuera de la puerta de entrada de la casa, se sienta en las escaleras, se pone así y se pone a llorar. Y entonces, pues mi papá era mi héroe, ¿no? Entonces salgo y lo abrazo y digo, papito, ¿qué pasa? Y dice, tenemos que rescatar a nuestro México. Algo tenemos que hacer. Esto no puede seguir así. Tras la estatización de la banca, organizaciones empresariales, entre ellas Coparmex, llevaron a cabo asambleas a las que llamaron México en Libertad. Fue una protesta de todo el empresariado y las asambleas de México en la Libertad fue la manera de llevar la protesta empresarial a la sociedad. Y entonces en estas asambleas participaban empresarios y líderes sociales, en estas asambleas de México en la Libertad, y se hicieron fácilmente en 25 ciudades importantes del país esas asambleas. Y realmente ante eso ya López Portillo suspendió proyectos que tenía de modificar la legislación del campo y de inclusive modificar la legislación de propiedad urbana. Hubo proyectos, no le dio adelante a esos proyectos por la fuerza del empresariado. En medio de una crisis económica profunda, Miguel de la Madrid arrancó su sexenio, en el que Coparmex tuvo 3 presidentes nacionales: José María Basagoiti, Alfredo Sandoval González y Bernardo Ardavín. Con Basagoiti se comienza a trabajar la Declaración de Principios y Valores de la Confederación. Yo diría que la gran herencia de Basagoiti convocó a una comisión redactora de una declaración de principios en la que estaba Adán Elizondo, que era el presidente de USEM y socio de Coparmex. Estaba Edgardo Reyes Salcido, un intelectual de Monterrey, Agustín de la Garza, Fausto Miranda, un abogado importante de México, y algunas otras personas. Yo era el secretario de esa comisión, y ahí se hizo una declaración de principios con una tesis de punto de partida. Nuestros principios valen para nuestra vida familiar, para nuestra vida empresarial, para la vida social, para la vida política. O sea, no tenemos un pensamiento para defender los intereses de Coparmex, sino un pensamiento para defender los intereses de la sociedad y de las personas. El sexenio inició con choque por 2 reformas constitucionales: la Rectoría del Estado y la creación del Sistema Social de la Economía. También por la oposición presidencial a la participación política y social de Coparmex, e incluso por la decisión de quitarle su asiento a la Confederación en el Consejo del Infonavit. A Coparmex, en el sexenio de la Madrid, ¿sí?, pudiéramos decir que le va mal, ¿sí?, porque la desconoce como interlocutor, ¿sí?, y instrumentó a varios ujieres, ¿sí?, para mandar mensajes de que la Coparmex no era importante en la vida del país. Nos quitaron los lugares de representación en varios institutos públicos en donde participaba la Coparmex. Recuerdo más cercanamente el tema del Infonavit, en donde hubo pudiéramos decir, una acción solidaria de la Concanaco y de la Concamín, en donde se dieron lugares en la asamblea y en el consejo para que miembros de Coparmex siguieran representando en este órgano, y así en otros muchos, para no alargarlo. Miguel de la Madrid no se presentó a ninguna de las asambleas de Coparmex. En aquel entonces estaba el licenciado Farel como secretario del Trabajo. Y ellos, de alguna manera, como ahora nos extrañamos de que el gobierno se mete en todo, estos señores decidían quiénes eran los representantes del sector empresarial. Y entonces estábamos 2. Estaba la Confederación de Industriales y la Coparmex. Y dijo, no, pues quitamos a la Coparmex y que quede nada más la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamín. Y entonces, bueno, pues
claro que nos opusimos también. Grandes abogados que siempre ha tenido la Coparmex, grandes abogados. Y metimos el amparo y peleamos el asunto, de tal manera que pues también les ganamos. Entonces, cuando ya les íbamos a ganar, como Farel no podía aceptar una derrota así, digo, bueno, vamos a negociar. Y entonces negociamos para que, con una fe de erratas, no de ratas, sino de erratas, modificaron esa determinación de la Secretaría del Trabajo que nos había sacado y nos volvieron a meter. Coparmex ha sido impulsor y arquitecto de organizaciones. En 1984, para fortalecer la incidencia pública de los productores del campo, se crea el Consejo Nacional Agropecuario. A mí me han nombrado vicepresidente de Coparmex. Alberto Núñez me sustituye me reemplaza como presidente de la Comisión Agropecuaria de Coparmex. Y José María era el único líder del sector privado que manifestaba su inconformidad con la nacionalización de la banca, la apropiación de la banca. Y eso generó una reacción contraria en el sector oficial. Entonces, le cerraron las puertas a las negociaciones que hacía Alberto. Entonces Alberto Núñez llega con José María y le dice: oye, José María, ya me apagaron el radio, esta Secretaría de Hacienda, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, Manuel Cloutier estaba saliendo como presidente del CCE y van y consultan con él. Llegan a la conclusión que tienen que hacer un nuevo organismo que realmente represente a los intereses de los particulares del campo, que no existe. Y así crean el Consejo Nacional Agropecuario y me invitan a que yo sea el presidente y arranque el, ¿cómo se llama? Y arranque el Consejo Nacional Agropecuario. Pues esa es la historia. Y entonces eso lo hicimos en el año 84. Yo he seguido ligado al Consejo Agropecuario hasta esta fecha. En 1985, un sismo sacude la Ciudad de México y el edificio de Coparmex, ubicado en la calle de Liverpool, se derrumbó. Bendito sea Dios, se cayó a las 7:15. Y fue tan dramático que había un desayuno a las 8 y no habían llegado nadie. Yo iba a ir a ese desayuno y se me hizo tarde. Y había 2 policías en la entrada del edificio y aventaron el periódico que llegaba así, un ciclista con el periódico, lo aventó. Entonces uno de los policías dijo: pues párate por él. Bueno, yo me paro. Entonces el que se paró por el periódico se salvó y el otro se murió. O sea, le cayó el edificio encima. Los 6 pisos quedaron del tamaño de un piso. Se perdió todo lo que tenía Coparmex. En mayo de 1988, Coparmex y Concanaco hicieron público el documento Propuestas del Sector Privado 1988-1994, coordinado por el Instituto de Proposiciones Estratégicas, que impulsaba, entre otras acciones, la autonomía del Banco de México, una comisión federal electoral independiente del gobierno para garantizar elecciones transparentes, la modernización del sistema educativo para liberarlo de cargas ideológicas y la apertura comercial. Pese a las diferencias con el gobierno de Miguel de la Madrid, al final de su sexenio Coparmex aceptó el diálogo y el acuerdo para llegar a un pacto que mitigara la grave crisis económica. Ese pacto se prolongó en el siguiente sexenio. Cuando ya se resuelven las elecciones, antes de se resuelven las elecciones, ya la situación era muy difícil. Y entonces se nos convocó a un pacto de estabilidad y crecimiento económico, que fueron aquellos llamados pactos, en que se invitó a las 3 partes, al sector obrero, incluyendo al sector también agrario y campesino, al sector empresarial y al propio gobierno, y que se trató de
parte del gobierno convocarlo por la razón de que ya no se podía sostener una situación con la inflación que se tenía y que en consecuencia valía la pena ver si hacíamos un plan de choque como país, de control de precios absoluto en todo, etcétera, para poder dominar la inflación, y lo que se resolvió es hacerlo en forma diferida. Y en ese pacto se tomaron medidas muy relevantes, algunas como son que en el contexto de ese pacto, no sé exactamente en qué mes, pero se resolvió que el impuesto al valor agregado, que era del 15%, se bajaba al 10%. Esto obviamente promovió un mayor crecimiento económico. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, se abrieron nuevos puentes de diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno. Hubo una asamblea, la primera que le toca a Carlos Salinas, en donde Salinas se hace acompañar, si mal no recuerdo, de 7 secretarios de Estado, lo que nunca habíamos visto, ¿sí? En un acto de acercamiento, yo le llamaría de cierto desagravio, ¿sí? Entonces, quien fue su competidor por la presidencia de la República, Manuel Cloutier, que había sido presidente de Coparmex y presidente del Centro Empresarial, se le invitó, como a todos los expresidentes, a que estuviera en la asamblea, y él decía, oye, a lo mejor va a ser incómodo para mí o para el presidente. Y entonces, no, aquí van a estar los expresidentes. Y Maquio decidió estar. Y estuvo en primera fila. Y él al entrar se dirige y va saludando a todos, y al llegar con el ingeniero Cloutier, le dice, ¿cómo le va, ingeniero Cloutier? Y le contesta Cloutier, bien, ¿y a usted cómo le va, licenciado Salinas? Cuento este detalle porque todavía había mucho rebumbio sobre cómo había estado la elección, entonces no lo consideraba como presidente, ¿no? Sino licenciado Salinas. Mi discurso fue ciertamente un discurso en que planteamos los pendientes que teníamos, pero de una manera respetuosa, y que quisiéramos que se pusieran en la cartilla para poder después hablar de ellos. Y el presidente Salinas también contestó en una forma muy comedida de que se estaba abierto. Y Coparmex encontró los interlocutores para cristalizar varias de sus demandas para apoyar el desarrollo del país en un mundo cada vez más globalizado. Estamos hablando de 3 reformas importantes que se lograron durante el periodo que me tocó estar como presidente de Coparmex. El primero fue el artículo 27 constitucional, que hubo una recomposición del ejido en México, que vino a marcar pues un hito en un tiempo complicado, lo digo, porque entonces era presidente el licenciado Carlos Salinas. Y Carlos Salinas había hecho su tesis, la había hecho precisamente sobre el tema del ejido. Entonces creo que eso le da mucha mayor trascendencia a lo que Coparmex logró, en donde realmente se hizo una propuesta para lo que era la reconformación del ejido en México. El otro cambio constitucional que se logró fue el 130 constitucional, en donde se habían perdido la relación entre el Vaticano y el gobierno mexicano, en donde se logró recuperar nuevamente esta relación y se mandó un embajador al Vaticano, que hasta la fecha aún sigue en pie. Otro de los artículos que nos tocó participar en él fue uno muy importante, que fue el tercero constitucional, en donde era el tema precisamente de la educación privada en el México, en donde la educación privada juega un papel fundamental, en donde debe haber siempre un respeto a lo que marca la Constitución, pero sobre todo una pluralidad en donde realmente los alumnos
puedan tener una mejor preparación a través de lo que es la educación privada. En 1994 se presentaron las propuestas del sector privado 1994-2000, en las que se reconocían avances en la autonomía del Banco Central, la privatización de paraestatales, la apertura comercial y política, así como acciones de desregulación. Pero ahora se insistía en la autonomía del Instituto Federal Electoral, la independencia presupuestal del Poder Judicial, la consolidación de la reforma educativa y un nuevo modelo de seguridad social. Con la llegada de Ernesto Zedillo al poder, se desencadenó la crisis financiera conocida como el Error de Diciembre, lo que llevó al gobierno a implementar un pacto económico que incluía diversas medidas, entre ellas el aumento del IVA del 10 al 15%, una decisión a la que Coparmex se opuso firmemente. Me acuerdo que nos citó Herminio Blanco, estábamos comiendo ahí y todos estábamos en un buen ambiente. Y dice, bueno, les quiero decir cómo viene el pacto. Y lo lee. No, yo me acuerdo a mis colegas echando los platos para atrás y todo. Y yo quise, digámoslo así, negociar en el buen sentido de la palabra. Decir, oye, Herminio, ¿por qué no quitan el impact, que era el impuesto sobre activos? Quítenlo. Y con eso da una buena seña al presidente, porque ya ahí Herminio nos había dicho que el IVA iba a subir del 10 al 15 y todas las medidas que iban a darse. Y entonces le digo, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no bajan el impuesto sobre la renta? Pues no, va así. Resulta que entonces yo tenía en la asamblea, que fue coincidencia realmente, de la Coparmex, y me fui a la misma. Yo le dije, mira, me tengo que ir a la asamblea. Llego a la asamblea, leo lo que nos planteaba Herminio Blanco, bueno, que era la presidencia, que era el plan que venía, y todo el mundo, no, ya me ¿no? Y en una de esas Héctor Sada dijo, bueno, ya nos oyeron el presidente entrante y el presidente sale. Ya que tome la decisión ellos, de calma. Yo me acuerdo, estábamos en el presidio, me volteo a los vicepresidentes, tú, no. A los que estaban allá, no eran tantos, ahorita hay más vicepresidentes, eran menos. Y yo me volteo con Carlos Abascal y le digo a Carlos, yo sí te voy a devaluar. ¿A qué me refiero con eso? Va a decir que a devaluar, pues sí, que no tienen el antecedente histórico, porque se dijo mucho que por qué Salinas no había devaluado el peso antes para dejar que Zedillo entrara bien a la presidencia. Y lo tuvo que hacer Zedillo, esa devaluación. Y entonces en ese sentido se lo decía a Carlos Abascal, para que tú entres sin problemas con el gobierno y demás, yo asumo la responsabilidad. Y en ese momento, pues tomamos la decisión de no. Carlos Abascal, al frente de Coparmex, se sentó con la CTM para dejar a un lado las confrontaciones y construir una agenda juntos. Así nació la nueva cultura laboral impulsada por Coparmex, que pone al centro de las decisiones la dignidad de las personas y la generación de empleo digno y productivo. Y viene el hecho quizás más importante desde el punto de vista de Coparmex bajo la presidencia de mi papá. Y es que mi papá invita a don Fidel Velázquez a las oficinas de Coparmex para dialogar, para plantearle el tema de la nueva cultura laboral. Ya habían tenido intercambios previos y para ver si podían firmar un documento en conjunto. Y la inmensa mayoría de quienes acompañaron a mi padre en ese momento decían, ay, Carlito, no va a llegar. O sea, ¿cómo te explicamos? Qué bueno, o sea, es una gran intención, el solo intentarlo está muy bien, pero no va a llegar. Me decía mi papá que habían sido las horas más largas de su vida, porque él estaba apostando todo. Él creía que a través del diálogo y de la conciliación se podían lograr cosas muy importantes. Y efectivamente llegó. Y a partir de ese momento se firma primero la nueva cultura laboral con él, pero mucho más allá. Se firma con todos los sindicatos relevantes a nivel nacional. Y luego se firma a nivel Consejo Coordinador Empresarial. Es un hito que cambia la perspectiva de esta confrontación del trabajador o del obrero contra el empresario
a cómo hacemos empresa juntos. La batalla ciudadana en favor de elecciones limpias, en la que Coparmex es un actor fundamental, abre el camino a la pluralidad en el Congreso y a la transición del poder en la presidencia de la República. Planteamos por primera vez la necesidad del cabildeo, ¿sí? De hablar con otro poder, que es el poder legislativo, cuando estábamos acostumbrados a platicar única y exclusivamente con la presidencia. Si la presidencia estaba de acuerdo con el planteamiento, el presidente se encargaba de operarlo, ¿sí? Esto iba a ser diferente, fue diferente, ¿sí? Me tocó la sorpresa que yo pensé que eso iba a ser un poquito más adelante, de que el año del 97, por primera vez, la oposición tenía el control de la Cámara de Diputados. Sí, eso fue todo. Bueno, yo recibí una llamada del entonces secretario de Gobernación, que porque el país se iba a acabar la gobernabilidad, que íbamos a entrar en una crisis de aquella. Y sí me preocupé, sí me preocupé por la llamada personal del entonces secretario de Gobernación, de que nos preparáramos porque íbamos a una crisis. Perdieron la mayoría en Cámara de Diputados y este país no entró en crisis. Entró en una vía de un desarrollo democrático, político, económico, social, de mucha mayor velocidad que con la que veníamos, ¿sí? A mí no me queda ninguna duda que el México de hoy es resultado de un avance democrático, de una apertura económica y de una sensibilidad social. Cuando entra un Fox como candidato, pues entra un Fox con un bagaje de 40 años de Coparmex antes, ¿no? Si no, nunca hubiera podido hacer lo que hizo, nunca hubiera podido llegar a hacer lo que hizo. Entonces yo creo que a Coparmex se le deben muchos de los grandes cambios en el país, ¿no? Y que muchas veces pues los tiempos políticos pues se acomodaron, pero quien hizo el trabajo anteriormente pues fue la Confederación. No digo que nosotros solos, pues, ¿no? También jalamos muchas veces a los organismos empresariales, convencimos a muchos de que fuéramos de la mano. Sin embargo, en el Congreso Federal, el partido en el poder no tenía los votos suficientes para avanzar más rápido en las reformas, por lo que, en un hecho inédito, el presidente de Coparmex, Jorge Espina, protagonizó una protesta en la Cámara de Diputados. Decidimos en Comisión Ejecutiva pues esta evaluación que ya teníamos, llevársela a los diputados allá al Congreso. Y entonces de nuestra reunión nos fuimos a todos allá. Yo creo que éramos alrededor de unos 60, 80 empresarios, ¿no? Cuidamos mucho no interrumpir el tráfico, no interrumpir ni a los transeúntes. Nos pusimos una mesa en un rinconcito ahí, en la escalinata a la entrada del Congreso, y pues leímos ahí el comunicado en donde pues calificábamos a los diputados y los exhortábamos a ponerse a trabajar porque el país no podía seguir detenido, ¿no? Independientemente de qué partido gobernara, ¿no? Bueno, pues fue una pequeña manifestación que hicimos los empresarios, creo que por primera vez, y lo que nos sorprendió es la respuesta del mundo político y empresarial. Esa tarde a la Coparmex llegaron llamadas de todos. Llegó la llamada de Santiago Krill, secretario de Gobernación, para decirnos que esas no eran las formas para lograr los cambios y las reformas. Yo le dije, secretario, me llevaba muy bien con él, como hasta la fecha, ¿verdad? Llevamos mes a mes, y mes a mes nos dicen ustedes, nos dice el presidente Fox, que van avanzando y que van avanzando, y las respuestas por parte de los otros grupos parlamentarios es que no se mueve ni un ápice. Entonces, pues nosotros vamos a seguir presionando porque el país no puede seguir detenido. Las negociaciones con los nuevos gobiernos federales, encabezados por Felipe Calderón,
y Enrique Peña Nieto permitieron avanzar en las reformas estructurales por las que tanto había luchado la Confederación. Decidimos, el sector privado, su manera en su conjunto, y yo siempre con el acompañamiento de Coparmex, de que ninguna otra reforma podía ir sin la participación del sector privado. Entonces, eso nos permitió que en la mayoría y de manera muy significativa, la visión del sector privado quedara plasmada a la hora de las reformas estructurales, ¿no? Ahí está la reforma energética, la reforma eléctrica, la reforma de competencias, la reforma laboral, muchísimas. Hubo reformas muy, muy duras, como la reforma en telecomunicaciones, pues que ahí más bien formamos comisiones. Bueno, había 16 comisiones nacionales con más de 400 expertos que trabajaban todos los días en las propuestas del sector. Lo que más nos impulsó en la agenda de la Coparmex, siendo yo presidente nacional, fue el impulso a las reformas estructurales que todavía requeríamos en materia política, en materia de salud, en materia laboral sobre todo, porque bueno, en Coparmex siempre estamos convencidos en Coparmex de que la pobreza se ataca generando riqueza, generando empleos, generando inversión. No es a través de dádivas, a través de apoyos temporales. Yo creo que ahí es donde nosotros hemos fincado fuertemente en Coparmex esa política. Preocupados por la educación, en Coparmex se impulsó un modelo de formación dual en ese año de 2012, que sigue vigente y creciendo. Casualmente, Francisco López no era director de Coparmex en ese entonces. Viene precisamente a ver el modelo del Consejo de Vinculación y le comento yo que estamos tratando de implementar el tema de formación dual tipo alemán. Me dice que están preparando ellos también un viaje a Alemania, en aquel entonces con Juan Pablo Castañón, para ver la posibilidad de iniciar un esfuerzo nacional o centralizado nacional junto con la SEP para este modelo de formación dual o sistema de formación dual. Todavía no se llamaba modelo mexicano de formación dual, ni ahora sistema de formación dual. Entonces, pudimos concertar ese primer viaje, entendimos de una mejor manera cómo se llevaba a cabo este proceso allá en Alemania. Regresamos e hicimos una alianza entre la Secretaría de Educación Pública, específicamente la Subsecretaría de Educación Media Superior, Coparmex y la Cámara México-Alemana. Entre esos tres entes se desarrolló un programa piloto en 11 ciudades de México, con 9 carreras técnicas, y se empezó un primer piloto por 2012-2013. En 2015, bajo la presidencia nacional de Juan Pablo Castañón, Coparmex promovió la cultura empresarial de la innovación y organizó el primer Innovation and Business Forum, IBF. Las empresas somos herramientas de prosperidad, de crecimiento para las personas y por tanto entonces es una enorme responsabilidad mantener la empresa vigente y eso implica innovación. Eso implica que la empresa desde el líder tiene que estar preocupado por la constante evolución para adaptarse a los nuevos tiempos y anticiparse al futuro. Es por eso que nos metimos en la innovación con el IBF hace 10 años, porque era necesario y sigue siendo vigente que las empresas mexicanas nos pongamos al día, anticipemos el futuro y vayamos generando la nueva visión de la empresa, la actualización de la empresa, su vigencia en el mercado. Y se complementa esto con el modelo mexicano de formación dual, talento para las empresas, jóvenes que estén capacitados en las habilidades laborales que son necesarias en el mundo, siempre actualizado con una visión de futuro. Coparmex tiene que seguir insistiendo en la innovación para las pequeñas y medianas empresas y me da mucha satisfacción que el IBS se haya transformado en este foro actualizado con 13,000 o 15,000 jóvenes inquietos
que a pesar de que hoy no hay un apoyo gubernamental, no hay una política pública que apoye el emprendimiento, somos nosotros como organización empresarial los que estamos motivando a la creatividad, en la libertad y la responsabilidad. Mario Narváez relevó a Juan Pablo Castañón y en 2016 llegó a la dirigencia Gustavo de Hoyos. Coparmex impulsó con otras organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, la Ley 3 de 3, con el objetivo de que los servidores públicos estuvieran obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscales. Esta fue la primera reforma legal elaborada y propuesta por la ciudadanía. Con José Medina Mora como presidente, Coparmex se pronunció en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, cuando se aprobaron leyes que atentaban contra la Carta Magna. Además, tomó una firme postura en defensa de la democracia, expresándose a favor de un instituto electoral autónomo que garantizara elecciones libres, limpias y justas. ¡Yo defiendo al INE! Somos Coparmex. Nuestra historia nos respalda. Una historia en la que ha prevalecido la congruencia con nuestros principios y valores. Yo tengo una frase que me gusta mucho decirla, que en Coparmex defendemos principios y valores y no privilegios e intereses. Si esto lo entendemos y lo llevamos a cabo, es lo que nos ha dado la fortaleza de plantarnos cada vez que hay una situación grave, una situación donde prevalecen los intereses y los privilegios y no los principios y valores. Y eso es lo que nos da la solidez y la fuerza para seguir construyendo un México mejor. Es una voz independiente, primero. Es una voz legítima. Segundo, porque no busca puestos y no busca negocios. Es legítima como voz. No es que yo diga que ser empresario y buscar negocios está mal. No, al contrario. Pero como organización. Y porque tiene claro valores y principios universales, diría yo, que está dispuesto a defender, que está dispuesto a ponerlos en la sociedad y que está dispuesto a correr las consecuencias de esa postura independiente, basada en principios y valores. Eso es lo que hace importante, eso es lo que le da, yo creo, valor y fuerza a Coparmex. ¿Qué le ha dado Coparmex a mí? Es un cúmulo de enseñanzas y satisfacciones. Me enseñó, desde luego, a ser empresario. Tuve la fortuna de conocer a grandes amigos y mismas amistades que todavía sigo conservando. A realizar negocios confiables entre socios, a defender desde luego la democracia y a luchar por los que menos tienen, pero también a defender el humanismo y los principios y valores de nuestra confederación. Tengo actualmente 90 años de haber disfrutado todo esto. Y entonces creo que lo que puedo decir, este ha sido mi comportamiento. Y lo que puedo ofrecer es, siempre lo he hecho pensando en nuestro país y en la ética con la que debemos trabajar, con los principios que debemos tener. Y eso para mí ha sido mi alimento fundamental. Y por favor, yo se lo transmito a ustedes, es muy bello. Y reconozcan la responsabilidad que tienen y disfrútenla, por favor. Por favor. Muy intensa la responsabilidad, pero muy hermosa la aportación que ustedes están dando a su familia y a nuestro país. Somos testimonio de empresas que ponen al colaborador al centro de sus decisiones y que sirven a su comunidad. A mí me impactó mucho y hemos tratado de mantenerlo lo más posible. Una convicción de que las empresas somos parte de la comunidad y mientras mejor esté la comunidad, mejor van a estar sus empleados y la empresa.
Entonces la interacción con la comunidad es importantísima en todo sentido. Y creo que ese valor lo debemos de mantener siempre. Nos debe de preocupar lo que pasa en la calle de enfrente de nuestra oficina, en los alrededores de nuestra fábrica, con nuestros vecinos y con las demás empresas de la localidad para que todos vayamos progresando. Si nos va mal, si le va mal a algunos, a la larga nos va a ir mal a todos. Tenemos que ver cómo ayudamos a que la comunidad se desarrolle y crezca. Cuando cumples tú 20, 25, 30 años, se te otorga un reconocimiento de lealtad, bueno, desde los 10 años. Pero los ya más viejones, los entrevistas y hacen una pequeña entrevista, ¿no? Y te aseguro que lloras porque ves cómo, pues, ese trabajador que empezó, ¿verdad? Que a lo mejor terminó la preparatoria, la secundaria, tuvo la oportunidad a través de la empresa de ayudar para que las colegiaturas de sus hijos, que ahora son ingenieros en sistemas o ingenieros en civil, etcétera, y que han podido superarse como familia y como... Entonces, te da una satisfacción enorme ver cómo esas familias se han transformado, se han desarrollado, han crecido en todos los sentidos, y eso, bueno, te da una satisfacción de que la empresa no es un ente solamente de enriquecerte al accionista, sino es de enriquecer a los trabajadores, de enriquecer a la sociedad. Tenemos un instituto de formación, le llamamos el IFIX, Instituto de Formación Integral SIGN. Y ahí es donde a las personas que laboran directamente con nosotros les damos el tema de capacitación. No solamente los que trabajan con nosotros, tenemos una presencia muy importante en ANSPAC, que es una asociación para ayudar a la familia del trabajador. Tenemos cerca de 3,000 familias que van al IFIX a recibir apoyo, y es la familia del trabajador la que recibe esa formación. Y bueno, a la hora que el trabajador, si en algún momento se le ocurre tratar de cambiarse de empresa, a veces la misma familia le dice, no, te estás equivocando, porque en aquel lugar no te van a dar esto y esto que tenemos en Signus. Y tenemos muchos ejemplos de ese tipo. Y bueno, el formar no solamente, o preocuparnos no solamente por el empleado, sino por la familia, es muy poderoso. Y yo creo que los valores de los dueños también están reflejados en la empresa. Y estos son valores que son muy afines a Coparmex. Los que he mencionado de Coparmex, la libertad, el humanismo, la dignidad, la inclusión, son valores que busca la empresa Coppel tener presente en su día a día. No se trata de ser una empresa grande. Coppel es una empresa grande, claro que sí lo es. Pero es más importante ser una gran empresa. Y gran empresa no tiene que ver con el tamaño, ni la escala, ni el número de trabajadores, ni las ventas. Tiene que ver con su actitud respecto a la comunidad. Si es un buen vecino a su comunidad, es una gran empresa, no importa el tamaño. Y es una gran responsabilidad, yo creo que todos los empresarios, y Coparmex nos lo ha inculcado de una manera también pues ya muy insistente, y también y por estar preocupados ahí por nuestro planeta. En todos los negocios en los que participamos, por ejemplo el caso de refrescos y el caso de las botellas PET, que son preferidas por los clientes por el fácil manejo, pues también la fácil disponibilidad, menos peligro que en la parte del vidrio, y no tenía mucha retornabilidad y para poder ser reciclado por haber visto como un negocio, y nos tocó fundar PetStar, está localizada en la ciudad de Toluca, y a través de esta empresa creamos centros de acopio en toda la República, y a la fecha estamos recolectando prácticamente el 80% de todas las botellas que sacamos al mercado, pues ya las estamos recogiendo para su reciclaje. Somos la muestra palpable de solidaridad en los momentos más difíciles. Ahorita hablando de pandemia me acordé,
hay un problema de ventiladores en el mundo y en el país. Y dijimos, oye, pues nosotros tenemos algunas competencias para poderlos hacer. No sabemos nada de ventiladores, pero vamos a unirnos. Se formó un grupo de 17 empresas aquí, liderados por un equipo de Metalsa, con colaboración de gobierno, porque sin gobierno no jala, pues te tienen que aprobar todos y si no, no funcionaba, con colaboración de gobierno y de algunos otros organismos, y se desarrollaron en 3 meses ventiladores funcionales, mejores que inclusive que unos de fuera. Se armó la cadena, se construyeron, se vendieron, se acabó la necesidad, se cerró el tema. Pero son cosas como el empresariado puede, con una filosofía correcta y con principios claros, puedes trascender. Se hizo esta escuela de enfermería y cuando viene la pandemia no podemos tener la escuela, no iba la gente presencialmente, y esta escuela la volvimos hospital y llevamos tanques de oxígeno, llevamos camas y ahí estaba nuestra gente. O sea, entonces, bueno, tenemos la satisfacción de que no tuvimos fatalidades, solo uno, y después de ese dijimos no nos vuelve a pasar, ¿no? Y empezamos a comprar todos los medicamentos, empezamos a traer, inclusive fuimos, yo creo que en todas las fronteras, porque también la industria maquiladora lo hizo muy, muy bien. O sea, reforzamos la atención a la gente y yo de verdad estoy muy orgullosa de lo que se hizo, ¿no? Y no nada más en la empresa, sino como unos lo empezaron a hacer, pues la gente, los demás lo teníamos que hacer porque no ibas a dejar que la gente que trabajaba contigo, o sea, tuviera algún problema o se te fuera agravando la situación. Somos una voz importante a nivel internacional, con una presencia permanente en foros de la mayor relevancia como la OIT. Me han dado oportunidad de asistir al Consejo de Administración de la OIT en Ginebra y ha sido realmente una experiencia maravillosa. He podido ir 18 veces y tratar temas como el de los menores, el trabajo doméstico, del SIDA, pues bien, son de seguridad y salud en el trabajo, de los migrantes, en fin. También me tocó una vez con la representante del gobierno francés que decía que a los migrantes no había que darles absolutamente nada, que había que tratarlos como si fueran perros. Y como le dije, a ver, ¿tú crees que se salen de su país nada más porque quieren ir a ver la Torre Eiffel? Pues fíjate que no. Si se salen de su país es porque están sufriendo cuestiones muy, muy, muy difíciles. Entonces, no, a lo mejor no se les tendrá que dar todo, pero por lo menos asistencia médica, lo indispensable, creo que sí tenemos obligación porque son seres humanos. Vemos un futuro en el que mujeres y jóvenes tendrán una mayor incidencia en nuestra confederación. Necesitamos muchas mujeres y necesitamos muchos jóvenes. Pero necesitamos mujeres jóvenes porque hay que pasar la estafeta. Y la estafeta a mí me encantaría pasársela a una mujer joven y que no le tengan miedo. Se puede ser mamá, se puede ser empresaria, se puede ser maestra, se puede ser capacitadora, se puede ser política. Todo lo podemos hacer porque las mujeres tenemos capacidades extraordinarias. El tema es que le perdamos el miedo a dar el brinco a la escena. Y de verdad que ganamos mucho más que lo que nos puede dar, que lo que nos pueden dar. Ganamos mucho más porque además las mujeres estamos educando hijos. Y eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Decirles que las mujeres sí podemos y que tenemos que entrarle. Y Coparmex las necesita. Somos también una visión de esperanza y optimismo. Hay que estar cerca de las cámaras, hay que estar cerca de la Confederación, de la Coparmex sobre todo. El país está bendecido por su ubicación geográfica, bendecido tenemos la gente más trabajadora y productiva de muchos países del mundo, gente con ingenio,
Nos falta más fomentar más la educación entre los jóvenes para que se dediquen a programar, a desarrollar nuevos negocios, pero el optimismo es lo que debe de reinarnos. Somos la institución empresarial impulsora del desarrollo inclusivo de México. Sí, todo parte de una reflexión en donde pensábamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo. Porque cuando hay crecimiento económico quiere decir que ha habido inversión, la inversión genera empleo, empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Pero cuando volteamos a ver que sí hemos tenido crecimiento económico, si bien es cierto ha sido poco, podía ser más, pero ha habido crecimiento económico, mientras que la pobreza y desigualdad ha disminuido solo marginalmente. Y de hecho la pobreza extrema ha subido. Cuando dijimos, hay algo que está mal en el modelo de país, entonces necesitamos generar un nuevo modelo de país. Ahí es donde le pedimos a este grupo de consejeros de Coparmex que estudiaran modelos exitosos de países como la economía social de mercado alemán, el capitalismo social, el capitalismo consciente, la economía de libre mercado con responsabilidad social. Y después de mucho tiempo de estudio, la propuesta es este modelo de desarrollo inclusivo, en donde básicamente plantea que sí se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Cuando hablamos de que el desarrollo económico vaya de la mano del desarrollo social, quiere decir que queremos educación de calidad, que es relevante cuando tenemos 4 años de rezago con respecto al promedio de los países de la OCDE. Y la educación es la apuesta de largo plazo para el país. Hablamos de salud para todos, que es relevante cuando en el 2018 había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud y hoy son 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Pero hablamos también de esta iniciativa que hemos tenido desde Coparmex de proponer subir el salario mínimo. Nuestra meta es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de 4 personas donde 2 trabajan, 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Somos la fuerza y la suma de nuestros 71 centros empresariales, delegaciones y representaciones que son el corazón de Coparmex y nos permiten tener presencia en 105 ciudades del país. Somos historia, gracias al legado que nos han dejado los presidentes nacionales, voluntarios y colaboradores. Y somos, sobre todo, una visión de futuro y de esperanza. A lo largo de 95 años, Coparmex ha sabido entender cuál es la realidad del país y de acuerdo con eso, cuál es el papel que le toca desarrollar. En este momento estamos siendo testigos de un cambio de régimen en el país. Lo que construimos en las últimas 3 décadas de un México en democracia, con división de poderes, con órganos autónomos de contrapeso, estamos viendo cómo regresamos a un México de los 70s, con el poder concentrado en la presidencia, sin división de poderes, sin órganos autónomos, pero el país no se acaba. Hay que entender que México es más grande que su gobierno, México es más grande que un partido político, México es más grande que una persona. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y es, primero, ser realistas de que esta es la nueva realidad de nuestro país. El camino es precisamente la implementación del modelo de desarrollo inclusivo. La respuesta de Coparmex en estos momentos ante esta realidad de cambio de régimen en el país es que las empresas tenemos que convertirnos en vehículo del cambio. Si queremos resolver estos grandes desafíos del país, como es la pobreza educativa, la pobreza financiera, la pobreza de salud, la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, lo podemos resolver empresa por empresa con nuestros colaboradores. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, pero está muy clara la misión que tenemos en cada empresa y la misión que tenemos como Coparmex para recuperar ese México con Estado de Derecho, ese México con democracia, con división de poderes, con contrapesos, ese México con seguridad, justicia y paz, ese México en donde se respeten las libertades, donde se respeten los derechos humanos, ese México con ética e integridad. Sí es posible lograr ese mejor México, pero necesitamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte.
Y yo cerraría comentando, dando un mensaje de esperanza. Y es que es importante recordar que el momento más oscuro de la noche sucede inmediatamente antes del amanecer. Aunque nos parezca un momento oscuro para el país, un septiembre negro para el país, hay que recordar que en esos momentos de oscuridad vendrá la luz y tendremos ese mejor México, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, cada uno de nosotros.